Trovadores, ¿has pensado qué harás cuando lleguen a tocarte la puerta por la escasez de alimentos? ¿Tienes suficiente suministro de agua para afrontar una sequía? ¿Tu casa tiene la protección necesaria contra aquellos que quieran entrar a ella? ¿Qué pasaría si el fin de los tiempos fuera hoy? ¿Estarías preparado para proteger a tu familia? Espero que disfrutes de estos escalofriantes relatos, entre los cuales te presentamos algunos que hablan sobre el fin de los tiempos. Dioses de la Tierra Verde, escrito por Boring Almond. Inhalé profundamente mientras mis ojos se conectaban con el impresionante mármol azul que se arremolinaba con volutas de color blanco nieve y verde verdoso. No puedo acostumbrarme a tener mi expreso matutino con una vista de la Tierra. Por el contrario, es curioso lo fácil que te acostumbras a flotar en microgravedad. Las tareas diarias habituales de comer, hacer ejercicio y dormir requieren un poco de tiempo para acostumbrarse, pero curiosamente siempre me adapté rápidamente a todo. Esta fue mi tercera misión a la nueva estación espacial en tantos años. No tener una vida de la que hablar combinada con un título avanzado en microbiología abrirá puertas como ninguna otra. Este viaje fue especial. Philip y Howard se habían topado con biomaterias en un trozo de asteroide que encontraron hurgando. Me habían pedido especialmente que lo estudiara. Habían preservado la roca en una cápsula de vacío transparente para mantenerla en las condiciones exactas en que se encontró. Mientras miraba dentro de la cápsula, la sustancia parecida al musgo parecía ondular como si la acariciara una suave brisa. Eso es imposible. Miré más de cerca y noté que era una ilusión provocada por el cambio de color del musgo, más bien brillante, durante unos milisegundos en ese patrón. Definitivamente parecía vivo. Me he visto y llevo la cápsula al laboratorio de a bordo que simula las condiciones espaciales. Dejé cuidadosamente la muestra de roca y comencé a hacer láminas de musgo. Cada diapositiva interactuó con un agente diferente para descubrir sus propiedades. Los resultados fueron asombrosos. La mayoría de los agentes no la afectaron en absoluto, ni siquiera el ácido. Lo único que lo afectó fue el oxígeno. Esta era una prueba clara de que el oxígeno existía en otras partes del universo. La muestra que quedó en la cámara de oxígeno, que casi parecía un microondas, había crecido hasta cubrir el piso de la cámara con una sustancia parecida a la hierba en 10 minutos. Este era más alto que el espécimen anterior y brillaba con un fluorescente brillante. Informé mis hallazgos a Howard y Philly y pidieron ver los resultados de los experimentos. Descubrimos que el espécimen se había escapado de la cámara y se había vuelto autosuficiente. Una vez activado por el oxígeno, creció y produjo más oxígeno, ayudando así a su propio crecimiento sin necesidad de la cámara. Ahora cubría todo el escritorio. Las enredaderas intentaban alcanzar el suelo como brazos nudosos de alienígenas. Antes de que pudiera detenerlo, Philip tocó la hierba con asombro. Delgados zarcillos verdes se dispararon y se entrelazaron con su guante, avanzando a un ritmo rápido a lo largo de su brazo, perforando su traje. Howard reaccionó tratando de quitárselo a Philly. Se dispararon de lado y se enrollaron alrededor de Howard, apretándolo como un constrictor. Me detuve en seco. Al darme cuenta que no podía ayudarlos, salí cobardemente y los encerré. Las exclamaciones de desconcierto se convirtieron en gritos de dolor cuando la cosa creó nuevos brotes que los apuñalaron y empalaron. Se hizo más fuerte, alimentándose de ellos. De sus brazos crecieron ramas. La cosa cubría todo el laboratorio ahora. Me quedé estupefacto mirando a través del ojo de Wade, mientras todo estaba envuelto en verde. Las enredaderas trepaban por el ojo de Wade. Pronto los gritos se amortiguaron y luego cesaron, antes de que el ojo de Wade se cubriera por completo.
2 árboles frondosos se mecían en medio del laboratorio. La puerta se abrió. Me preparé para una evacuación de emergencia. Miré hacia atrás a la estación. Una vez que llegué a mi transbordador, fue terriblemente hermoso ver cómo la estación se convertía en un ser vivo verde. Corrí hacia la tierra, informándoles de mi llegada de emergencia, olvidándome por completo del portaobjeto sellado al vacío en mi bolsillo de muestra de contingencia. Como resultado, el Centro Espacial Kennedy está bloqueado, pero no puedo entrar en detalle. Escribo esto desde adentro, ya que nuestros esfuerzos por matarlo solo lo han ralentizado. Es solo cuestión de tiempo hasta que salga. No quieren crear histeria colectiva, pero creo que la gente tiene derecho a saber, aunque solo sea para decir adiós. Vladimirar, escritor. En la descripción del video, el link de su página de Facebook. Síguelo. Carne nueva. A veces se quedaba detrás mío mirándome fijo, parada en sus 4 patas, expectante a mis movimientos. Luego se ponía a dar vueltas enfurecida, rasguñaba las paredes con sus enormes garras, pedía ser alimentada. Entonces yo le lanzaba huesos pequeños o pedazos de carne cruda, así lograba calmarla. Después de alimentarse juntaba las garras debajo de su cuerpo y se dormía. Ese era el único momento de paz en la casa. Entonces yo aprovechaba, iba por sus pequeños y los alimentaba. No quería que les hiciera daño, por eso siempre los mantuve encerrados. Cuando notaba que ella empezaba a despertar, otra vez se los ocultaba. Cerraba la puerta del cuarto con enormes picaportes muy gruesos. Así los mantuve fuera de su alcance por mucho tiempo. Ella había intentado ir por ellos antes, por eso decidí encerrarlos. Pero un día me venció el sueño. Con sus garras logró abrirse paso, rasguñó la madera y mordió con sus dientes afilados a uno de los pequeños hasta quitarle la vida. A mí me invadió la ira cuando descubrí lo que había hecho, la forma cruel en que le había dado muerte y me heló la sangre. Le abrió el vientre dejando sus intestinos expuestos. El pobre estaba con la mandíbula muy abierta, evidencia del dolor que le había causado. Invadido por la ira, decidí que era suficiente. Por fin logré contener mis sentimientos de amor. Acabaría con ella de una vez por todas. Aproveché que dormía y dejé caer una enorme piedra sobre su cabeza varias veces. Sangró por mucho tiempo, hasta que dejó de moverse. La contemplé hasta lo último. Quería asegurarme que estuviera muerta. Entonces vi salir a mi pequeña, la única superviviente. Contemplé a su madre muerta con tristeza y miedo. Ya no te hará daño, ya no, le dije llorando. Mi esposa se había devorado a 3 de nuestros hijos. Ahora por fin era libre de su salvaje transformación. Fue entonces que sentí 2 garras clavándose en mi espalda, luego una mordida en mi cuello. Contemplé casi muriendo que mi hija devoraba cada parte de mi cuerpo. Había sido mordida por su madre y ahora ella misma se había transformado en una de esas criaturas dementes. Escrito por Vladimirar. Si aún no estás suscrito a este canal, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Una vez que han cumplido su propósito biológico. Mi profesor de biología de la escuela secundaria, el señor Gradley, le quitó toda la diversión a la asignatura. No creo que le importaran mucho los libros de textos o el plan de estudios. Usó cualquier excusa para odiar a las mujeres. En particular, estaba obsesionado con la menopausia y con las brujas, mencionando a ambos en la menor oportunidad. Por las brujas, me refiero a supuestas brujas acusadas por los antepasados del señor Gradley, me imagino. Cacareaba y se reía entre dientes ante la idea descabellada de que los machos pueden seguir sembrando sus semillas durante mucho más tiempo de lo que las hembras pueden tener hijos. Llamaría a esto
el camino de la naturaleza y cuestionaría la necesidad de que las mujeres existan una vez que hayan cumplido su propósito biológico. Y mientras este pedazo de basura sexista se burlaba y resoplaba mientras soltaba su mierda, algunos de los chicos de la clase se reían a carcajadas, como en el club de fans del señor Gradley. Si te estás preguntando cómo se salió con la suya al abrazar su odiosa basura, bueno, la gente lo hizo en ese entonces, en mi pequeña ciudad. De todos modos, el señor Gradley interrumpía regularmente su lección sobre fotosíntesis o polinización o lo que fuera para despotricar sobre la sociología de la casa de brujas. Creía que los juicios de brujas eran una necesidad, ya que las viejas solteronas no eran más que una carga para su aldea, otra boca para alimentar, otra cama para dormir, otro techo sobre sus inútiles cabezas. Se rió disimuladamente y dijo que sus acusadores estaban sirviendo a la sociedad a su manera, una vez que estas mujeres habían cumplido su propósito biológico. Afirmó que una vez las langostas hembras ya no puedan dar a luz, deliberadamente se mueren de hambre en el lecho marino, y que los nativos americanos ancianos caminaban hacia la nieve para congelarse cuando la comida escaseaba en invierno. No tengo idea si alguna de las historias existe más allá de la leyenda urbana, pero el punto del señor Gradley estaba claro. Dejé la escuela hace 30 años y me avergüenza decir que ni una sola vez me quejé del señor Gradley como el director. Tal vez podría haber evitado el mal que siguió. Las mujeres empezaron a desaparecer de mi ciudad natal. No hubo mucha cobertura de prensa, incluso cuando sus cuerpos comenzaron a ser encontrados, colgados en el bosque y gravemente quemados. Todas las mujeres eran de mediana edad, solteras, sin hijos. El señor Gradley se jubiló hace mucho tiempo, pero aún le conté a la policía sobre sus clases de biología. Prometieron interrogarlo, pero no creo que nunca haya sido un sospechoso. Lo veía por la ciudad, mirando lascivamente a mujeres de todas las edades. Me miraba de arriba a abajo, pero sin un destello de reconocimiento en sus ojos sonrientes. Quizás esto no debería ser una sorpresa. Debe haber enseñado a incontables miles de estudiantes. Infectó tantas mentes maleables con su misoginia. Resulta que el asesino no era el maestro, sino un aprendiz. Un chico, Whitby, de mi clase de biología, que se había sentado de forma anónima en la parte de atrás. Dudo que alguna vez se pueda establecer una conexión directa con las lesiones del señor Gradley, pero la única explicación que este cazador de brujas dio por sus acciones fue que estaba sirviendo a su propósito biológico. Hoy no. Era una asignación de trabajo de rutina, una de las muchas que había hecho antes. Aún así, mientras revisaba su expediente, sentí una punzada de culpa. Ella era bastante joven para esto. Mientras miraba desde mi vehículo, vi sus hondas castañas caer en cascada mientras se inclinaba para recoger el cachorro perdido. Se enderezó y aseguró hábilmente la cerradura rebelde detrás de su oreja. Todo radiante, tan joven, pensé. La seguí hasta el refugio, registrando todo, mientras depositaba el cachorro y buscaba en sus bolsillos algún cambio arrugado para la caja de donaciones. Me gusta mi trabajo, pero hoy sé que va a apestar. Suspiré y la seguí a casa. Aparqué junto a la ventana mientras ella entraba. El grandulón no parece emocionado. Ajusté el audible para escuchar. ¿Dónde estabas?, preguntó ásperamente con un trasfondo de violencia en su voz. Encontré un perro callejero y lo llevé al refugio, tartamudeó, deslizando su bolso del hombro, dirigiéndose a la cocina. Se supone que debes venir directamente a casa para hacer el almuerzo antes de mi turno. Ya deberías saberlo, pero supongo que eres demasiado tonta, dijo con brusquedad. Me preparé para el almuerzo en la mañana.
Estará listo en 15 minutos, dijo abriendo rápidamente la nevera. Cubrió la distancia entre ellos en 2 zancadas y tiró de ella por el codo. No me darás de comer sobra. Prepárala fresca, gruñó. Ajá, acabo de prepararme. No son sobras, murmuró sacando la caja. Cogió la caja y la vació en la papelera. Hazlo fresco, dijo con los dientes apretados. Ella se puso a trabajar en silencio mientras él se apoyaba en el mostrador, con los brazos cruzados, solo mirándola a ella y a su reloj. Ella le sirvió y él se sentó rápidamente. Un mordisco y se lo escupió en la cara. ¿Dónde está la maldita sal?, gritó. Cogió la coctelera y se apresuró a regresar, disculpándose profusamente. Al tropezar con la alfombra, su muñeca se conectó con la silla haciéndose un crujido repugnante. En cambio, la sal voló y sazonó su camisa. Se levantó y la golpeó en la cara dejándola caer como un ladrillo. Se arrastró sobre sus 3 miembros buenos hasta llegar a la pared del fondo. Con la espalda contra la pared, levantó los brazos por encima de la cabeza, esperando más golpes, como de costumbre. En cambio, agarró el cuchillo y la cortó, frotando su brazo mientras maldecía: «¡Estúpida perra!». Ella miró hacia arriba y sintió mi presencia en la periferia de su sangre borrosa en la conciencia. «Hoy no», murmuró, lanzándose hacia él con toda la fuerza que pudo reunir. Tomando por sorpresa, cayó hacia atrás cuando ella agarró el cuchillo. Ella todavía estaba apuñalando su cuerpo sin vida cuando llevé al desconcertado chico a mi ferry para la última travesía. Pensando en mí mismo, alma por alma, es comercio justo, después de todo. Receta especial de mi madre. Ella es un ángel, le susurró la señora Jones a la señora Park. Jade tiene suerte de tener una hija como ella. Hoy en día, ningún niño está interesado en cuidar a sus padres ancianos, y aquí está ella, cuidando a su pobre madre a los 15 años de edad, cuando puede dejarla fácilmente en un hospicio. Sonreí para mis adentros, cuando sus susurros llegaron a mis oídos mientras preparaba el puré de papas especial de mi madre, que tanto amaba. Mientras le daba de comer a mamá, su rostro medio paralizado goteaba baba. Lo limpié suavemente y acaricié su mejilla. «Mamá, necesitas esto para tener fuerza». Una lágrima solitaria escapó de su ojo mientras sus labios temblaban. Mientras todos se van y mamá se queda dormida, voy a la cocina a limpiar. Mis mejillas se sonrojan por la calidez de la satisfacción que siento. Recuerdo a mi hermana mayor, Madeleine. Tenía los mismos síntomas que mamá, pero se vio afectada cuando solo tenía 5 años. Mamá no dejaba piedras sin remover. Múltiples viajes al hospital, especialistas, practicantes del oculto. Nada dio sus frutos. Los ocultistas le dijeron que había un espíritu malévolo enroscado alrededor de Maddie, exprimiéndole la fuerza vital y requiriendo exorcismos. Maddie se estaba consumiendo. Mamá le daría una generosa ración de puré de papas y le diría que lo necesita para fortalecerse. Así que le daría la mayor parte del mío. Era nuestro secreto. Estaba demasiado débil para hablar, pero a veces lloraba mientras comía. Pensé que se sentía mal por no tomar mi comida, ya que había comenzado a perder peso como ella. Ahora podía encajar con ella y ella me envolvía con su brazo huesudo debajo de la malla de todos los tubos que entraban y salían de ella. Aún así, muchos procedimientos médicos y rituales de exorcismos más tarde, Maddie dio su último suspiro a los 14 años. Estábamos devastados. Repetidamente soñaba con ella, gritando en silencio de angustia.
Salgo de mi ensueño. Es hora de darle a mamá su dosis. La veo cada día más parecida a Madeleine. Lo inyecto en la vía intravenosa y encuentro una vez sus hermosos ojos marrones, ahora hundidos y atormentados, siguiéndome. ¿Cómo? Logró un doloroso ronquido. No pasará mucho tiempo, así que supongo que deberías saberlo, respondí. Pocos días después de la muerte de Maddie, escuché su voz quebrada sonando en mi oído, pidiéndome que cambiara el puré de papas. Salté fuera de mi piel, pero ella gritó hasta que los cambié. Esto se repitió cada comida hasta que aprendí a cambiar nuestros platos. Fingí los síntomas de Maddie, tal como ella me dijo, incluso cuando te debilitabas. Maddie finalmente me mostró las inyecciones con las que la mataste. Ella jadeó. Silencio, no trates de hablar, dije poniendo un dedo en sus labios resecos. Ella siempre ha estado aquí esperándote. ¿Puedes ver a ella ahora? Hola, mamá, dijo la voz de Maddie, mientras mis rasgos cambiaban para convertirse en el rostro de ella. Demonio en la oscuridad. Tengo un demonio debajo de mi cama. Ahora, sé lo que estás pensando. Soy un hombre de 24 años, demasiado mayor para las fobias de monstruo debajo de la cama, pero estoy diciendo la verdad. Me quedo despierto por la noche, oyéndolo susurrar sobre mis mayores miedos y cómo no tengo control sobre ellos. Siento sus dedos fríos, parecidos a un vicio, deslizarse debajo de la cama tratando de apoderarse de mi alma. Duermo con las manos entrelazadas perpetuamente, rezando para que me deje en paz. Ha comenzado a proyectar su sombra maliciosa a mi alrededor, agotando mi energía. Me encuentro con irritaciones menores y me agito con facilidad. Sé que mi familia camina sobre cáscaras de huevo a mi alrededor. Cuando trato de abrirme a mi familia al respecto, se muestran comprensivos, pero puedo ver que no lo entienden. No pueden. Incluso parecen un poco asustados por mi salud mental. No los culpo. ¿Quién me creería? Hace unos años no me hubiera creído. Tienen razón en tener miedo. La última vez que me poseyó, me hizo estrangular a mi novia hasta que solo se pudo ver el blanco de sus ojos mientras sus ojos se volvían a poner en blanco. Recuperó el control en el último momento para salvar su vida, pero nuestra relación no pudo resucitar. Sin embargo, me dio el ímpetu para liberarme, al menos por un tiempo. Su dominio sobre mí se vuelve más fuerte de nuevo. Lo veo en reflejos aleatorios. Me lavaba la cara y miraba hacia arriba para ver sus ojos mirándome desde el espejo. Pasaba junto a una tienda y la veía llamar desde el escaparate. La voz debajo de la cama me llama incluso en el día ahora. Reconozco esa voz. Es mía. Me susurra como me he sentido fuera de control toda mi vida. Excepto cuando se apodera de mí. La euforia que me hace sentir, del tipo que nunca antes ni desde entonces. Con sentimientos de culpa, me deleito con el recuerdo, incluso cuando una parte de mí lucha contra él. Me llena de pavor la posibilidad de que esté perdiendo la batalla. Sé que si no encuentro la fuerza pronto y tiro esa botella de whisky de debajo de mi cama, no habrá vuelta atrás de la bestia en la que me he convertido. No tengas miedo. Escrito por Lunita Azul, Laura A.B., la bloguera del terror. Siempre me consideré una mujer totalmente escéptica. Desde niña nunca creía en seres paranormales, y aunque me los contaban y me decían que existían, yo nunca les di la razón. Hasta ese día en que la vida puso a prueba mis creencias, y es algo que jamás he podido olvidar. No es que me haya dado miedo, sino que fue una de las experiencias que marcó mi vida a partir de esa noche. Como vivía en un pueblo y el transporte solo era una hora determinada, esa noche había llegado más tarde de lo normal del trabajo, por lo que supuse desde un principio que ya no alcanzaría el camión de regreso.
El lugar donde me había dejado el autobús que venía de la capital se encontraba a 1 hora caminando y ya estaba todo oscuro y solitario. En esos momentos no vi ninguna persona pasar por ahí. De lo contrario, me hubiera juntado con alguien en el camino para hacerme compañía mientras llegaba al pueblo. Algo característico en mí y que se hizo presente fue un miedo por los perros. A mí siempre me aterraba ver una manada de perros feroces, ya que anteriormente en mi niñez me había mordido uno y desde esa vez les tuve pánico. Conforme iba caminando sentí de pronto que alguien me seguía a mis espaldas. Me di la vuelta y estaba de pie una niña como de 8 años. Me acerqué a ella y le dije: ¿qué estás haciendo aquí sola? Ella solo me contestó: ¿puedo ir contigo? Voy a mi casa. Me sentía un poco tranquila con la compañía de la pequeña, que conforme íbamos acercándonos al pueblo, le iba haciendo plática. Pero ella no decía ni una sola palabra. De pronto, al llegar a la entrada del pueblo principal, en el puente salieron varios perros que gruñían y ladraban. En esos momentos me asusté mucho y entré en mucho pánico, pues veía que me querían atacar y tenía más miedo que le hicieran daño a la pequeña. Busqué por mi alrededor unas piedras o un palo que me permitiera defenderme, pero no hallé absolutamente nada, hasta que la niña se acercó a mí y me tomó de la mano diciéndome: no tengas miedo, ellos no te harán nada. Vamos a cruzar el puente, no me sueltes. Cuando íbamos pasando el puente, los perros dejaron de gruñir y se calmaron sus ladridos. Ellos solo nos miraban a los dos cómo cruzábamos el puente. Cuando llegamos al final, solté a la pequeña y al momento los perros iban desapareciéndole, alejándose. Cuando calmé mi ansiedad con mi respiración agitada, me volví hacia la pequeña para agradecerle la confianza que me había generado en esos momentos y, oh por Dios, ella no estaba por ningún lado. La busqué y la busqué por mi alrededor y no la encontré. Posteriormente, en segundos, un maullido de los perros me hizo estremecer, que no dudé en irme corriendo hasta llegar a mi casa sin parar. Al llegar a mi hogar, le conté a mi madre lo sucedido y me dijo que quizás era el espíritu de un alma buena que quiso ayudarme a cruzar la manada de perros, porque sabía que yo les tenía mucho miedo. Mi querido Luke. Encontré a mi perro Luke tendido en la banqueta de mi calle cuando regresaba de la escuela. Al parecer lo habían envenenado, pero aún seguía con vida. Me apresuré a tomarlo entre mis brazos y con la intención de llevarlo al veterinario lo más rápido posible, pero en esos momentos él me miró y puso su pata sobre mi mano, dando su último aliento para después morir entre mis brazos. Lloré desconsolada al saber que jamás iba a volver a ver a mi Luke. Él había sido mi fiel compañero por más de 10 años. Luke era un perro de raza mediana con el pelo rizado de color blanco. Tenía un lunar en su orejita de color negro que le hacía ver muy especial. Llevé a cremar su cuerpo con la intención de guardar sus cenizas como un grato recuerdo. Pasando unos días del suceso, comencé a sentir algo dentro de la casa, como un extraño aire cálido y en algunas veces fríos. Era como si sintiera el movimiento de algo en el espacio donde me encontraba. Por las noches escuchaba entre mis sueños a Luke, que ladraba fuerte, muy fuerte, haciéndome pensar que quizás él estaba vivo. Pero al estar despierta, esos ladridos seguía escuchando, como si fuera de desesperación. Algo me decía en el interior que eran de Luke, pero no era posible ya que él estaba muerto. La conmoción se apoderó de mí por unos momentos, así que salí de casa a seguir de donde venían esos ladridos. En ese momento llegué hasta la última casa de la cuadra, donde había una familia que casi no venía. Se veía que ese lugar estaba solitario. Sin embargo, al acercarme de ahí, provenían los ladridos. Una emoción en esos momentos se apoderó de mi cuerpo y logré brincar la cerca para entrar a la casa que se encontraba sola. Más al fondo seguían los ladridos, y al llegar no podía creerlo. Estaba un perrito con una cadena totalmente en los huesos. Cuando me miró, movió la cola de gusto como si me conociera. No podía soportar ver a ese perrito en esas condiciones, así que me acerqué y lo liberé de esas cadenas. Lo tomé entre mis brazos y le vi un gran brillo en los ojos. Era la misma mirada de mi Luke cuando lo vi morir en mis brazos. Meneó todo el tiempo la cola e intentaba lamer mi mano.
por lo que me apresuré a llegar a mi casa para darle comida al indefenso. Sentí una sensación extraña mientras caminaba a mi casa. Aquel perrito era un cocker de color café claro. Cuando llegué a casa, brincó de mis brazos moviendo la cola. Le di un poco de comida que tenía de luz y cuando había terminado lo llevé a la ducha. Su piel estaba muy maltratada por golpes y pulgas. En el momento que limpiaba la suciedad, al pasar el cepillo en sus orejas, no podía creer que tuviese el mismo lunar que mi adorado Luke. Era igualito, como si ambos tuvieran el mismo. Luego sentí que Luke estaba nuevamente en casa, cuando el perrito caminó a toda prisa a recostarse en la almohada de mi perro. Olfateó toda la casa como si ya la conociera y se sentó en mi regazo en la misma posición que cuando miraba películas con Luke. Mis ojos comenzaron a llorar cuando se me salió el nombre de Luke y el perrito saltó de la cama para tomar el juguete de mi mascota y llevarlo a la almohada donde dormíamos. No lo podía creer entonces. Ese perrito era mi Luke, que había regresado en otro cuerpecito, aunque ahora era diferente. Comprobé de mil maneras que era mi mascota fallecida. Canté su canción favorita mientras brincaba, intentando hacer los movimientos que le había enseñado, pero se veía tan débil que no pudo hacerlo. No cabía duda, era mi Luke. Él había regresado a mí y me guió hasta ese lugar para rescatarlo, pero sentí que ya era demasiado tarde, pues el perrito que encontré dio un último salto y quedó dormido en mi regazo sin moverse. No podía entender cómo era posible que Luke me haya dejado 2 veces, si yo lo echaba tanto de menos y lo extrañaba tanto. Nuevamente lloró desconsolada. Llevé al perrito a la parte de atrás de mi jardín y ahí enterré su cuerpecito. Estaba tan frágil y lastimado. Entonces una ráfaga de viento rozó mis mejillas y un recuerdo se metió en mis pensamientos como si fuese una película. Era una tarde calurosa. Yo iba con Luke y escuchaba unos aullidos de dolor. Nos asomamos y el vecino golpeaba salvajemente un perrito y al ver detalladamente era el mismo que acababa de enterrar. En esos momentos Luke lamió mi mano y desapareció como diciendo, ayúdalo. Mis lágrimas brotaron sin parar, en el momento en que entendí que lo que quería mi gran amigo era que ayudara a ese peludito. Por eso regresó nuevamente y aprovechó para despedirse de mí. Ahora tengo a 2 bellos angelitos que recuerdo. Lo bueno que aquel indefenso perrito ya nunca va a sufrir. Ahora está con Luke, descansando en paz. Días después, regresaba del trabajo y a media carretera miré a lo lejos que algo se movía. Me acerqué y era un gatito como de 1 mes, débil y hambriento. En ese momento sentí el mismo viento de la señal de Luke. Era tibio y cálido. Entonces supe que mi querido Luke me estaba guiando a rescatar animales. Y hoy, después de 3 años, ahora tengo un refugio que fundé con el nombre de mi querido Luke. Día 7. Escrito por Bettina Rossi. Para Trovit, relatos de horror espeluznantes. Aún me encuentro aquí, paralizado por el miedo y sin saber qué hacer. Maldita sea. Por primera vez en mi vida, no sé qué hacer. Yo, el mejor científico del mundo, el que se atrevió a desafiar al padre de la creación, no sé qué sucedió. ¿En qué momento mi magnífica aportación a la ciencia se volvió contra mí? Con esas 2 mujeres embarazadas, yo solo quería probar al mundo que pueden nacer seres humanos superdotados, con una inteligencia y una fuerza física sin límites. Yo solo quería marcar el principio de una nueva era, donde ya nadie se preocupara por buscar una cura para enfermedades mortales, ni sufrir por los estragos de la escasez, de las guerras, ni ser víctimas de barreras sociales ni culturales. Fallé. Al poco tiempo que las inseminé, esas criaturas ya estaban desgarrando los vientres de sus madres para salir y apoderarse de todo. En un instante se hicieron demasiados, cientos de ellos, unos gigantes, tal vez de 5 metros o más. Ni siquiera la extraña lengua en la que se comunican logro entender. Pero estos seres se apoderaron del mundo en segundos.
quedando entre sus manos la raza inferior, nosotros, los humanos. Veo cómo están haciendo con todos un circo humano, cómo toman algunas personas para alimentarse y a otras les ponen cadenas para tenerlas como mascotas. Veo el desgarrador panorama de cómo les arrebatan los hijos a las madres para ellos comer carne tierna. Veo cómo se divierten arrancando cabezas y extremidades, como si fueran simples muñecos de trapo, y estrellándolos contra el piso cuando dejan de darles diversión. ¡Oh, no! ¡Qué escenario tan infernal! Veo desde esta cápsula flotante que esos seres no han podido alcanzar. Yo que fui su creador, también deseo ser su destructor. Pero, ¿cómo? Ahora tengo que fabricar un Mesías que venga a salvar los despojos de este mundo y la poca vida que queda en él, porque tal parece que el Dios verdadero se ha olvidado de nosotros. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Receta especial de mi madre. Ella es un ángel, le susurró la señora Jones a la señora Park. Jade tiene suerte de tener una hija como ella. Hoy en día, ningún niño está interesado en cuidar a sus padres ancianos, y aquí está ella, cuidando a su pobre madre a los 15 años de edad, cuando puede dejarla fácilmente en un hospicio. Sonreí para mis adentros, cuando sus susurros llegaron a mis oídos mientras preparaba el puré de papas especial de mi madre, que tanto amaba. Mientras le daba de comer a mamá, su rostro medio paralizado goteaba baba. Lo limpié suavemente y acaricié su mejilla. Mamá, necesitas esto para tener fuerza. Una lágrima solitaria escapó de su ojo mientras sus labios temblaban. Mientras todos se van y mamá se queda dormida, voy a la cocina a limpiar. Mis mejillas se sonrojan por la calidez de la satisfacción que siento. Recuerdo a mi hermana mayor, Madeleine. Tenía los mismos síntomas que mamá, pero se vio afectada cuando solo tenía 5 años. Mamá no dejaba piedras sin remover. Múltiples viajes al hospital, especialistas, practicantes del oculto. Nada dio sus frutos. Los ocultistas le dijeron que había un espíritu malévolo enroscado alrededor de Maddie, exprimiéndole la fuerza vital y requiriendo exorcismos. Maddie se estaba consumiendo. Mamá le daría una generosa ración de puré de papas y le diría que lo necesita para fortalecerse. Así que le daría la mayor parte del mío. Era nuestro secreto. Estaba demasiado débil para hablar, pero a veces lloraba mientras comía. Pensé que se sentía mal por no tomar mi comida, ya que había comenzado a perder peso como ella. Ahora podía encajar con ella y ella me envolvía con su brazo huesudo debajo de la malla de todos los tubos que entraban y salían de ella. Aún así, muchos procedimientos médicos y rituales de exorcismos más tarde, Maddie dio su último suspiro a los 14 años. Estábamos devastados. Repetidamente soñaba con ella, gritando en silencio de angustia. Salgo de mi ensueño. Es hora de darle a mamá su dosis. La veo cada día más parecida a Madeleine. Lo inyecto en la vía intravenosa y encuentro una vez sus hermosos ojos marrones, ahora hundidos y atormentados, siguiéndome. ¿Cómo? Logró un doloroso ronquido. No pasará mucho tiempo, así que supongo que deberías saberlo, respondí. Pocos días después de la muerte de Maddie, escuché su voz quebrada sonando en mi oído, pidiéndome que cambiara el puré de papas. Salté fuera de mi piel, pero ella gritó hasta que los cambié. Esto se repitió cada comida hasta que aprendí a cambiar nuestros platos. Fingí los síntomas de Maddie,
tal como ella me dijo, incluso cuando te debilitabas. Maddie finalmente me mostró las inyecciones con las que la mataste. Ella jadeó. Silencio, no trates de hablar, dije poniendo un dedo en sus labios resecos. Ella siempre ha estado aquí esperándote. ¿Puedes ver a ella ahora? Hola, mamá, dijo la voz de Maddie, mientras mis rasgos cambiaban para convertirse en el rostro de ella. Caja de juguetes. Yolene se quedó mirando una gran caja de juguetes de madera hecha de roble. Había pasado más de 15 años desde la última vez que lo vio. Ahora aquí estaba, en el ático de su difunta madre, acumulando polvo. Pensó en recuerdos olvidados de ella y su hermano Zack, sentado frente a él, jugando con sus juguetes. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. No había pensado en Zack en mucho tiempo. De hecho, no podía recordar la última vez que lo había recordado. Pero mirar la caja de juguetes trajo todo de vuelta. Comenzó a jugar dentro de su cabeza como una película. Ella y Zack estaban sentados en el suelo frente a la caja de juguetes. Estaban en su dormitorio. Zack estaba golpeando autos entre sí y Yolene estaba cepillando el cabello de su Barbie. Su madre salió con su nuevo novio y ellos se quedaron a cuidar de sí mismos. Ella recordaba todo sobre esa noche, pero ¿por qué este recuerdo volvía repentinamente? Le pareció extraño cómo todo de repente volvió a ella como un maremoto en su cerebro. Ella recordaba todo ahora. Todo simplemente hizo clic dentro de su cabeza. Zack y su mamá estaban gritando en la cocina. Eso la despertó. Se acercó a la puerta del dormitorio y pegó el oído. Siempre estás fuera. No es justo. La voz de su hermano decía. Estaba llorando. ¿Por qué querrías estar aquí con coños molestos como ustedes dos? Tengo mejores cosas que hacer, gritó su madre. Pero te amamos. ¿Puede el amor pagar el jodido alquiler? No puede. Su hermano irrumpió en su habitación llorando y escuchó la puerta principal cerrarse de golpe cuando su madre se fue. Eso era todo lo que recordaba, todo lo que necesitaba recordar. Ahora estaba claro para ella. Lo que le había sucedido a Zack había estado desaparecido durante 15 años y desapareció el día de la discusión. La policía nunca lo encontró. Nunca lo encontraron porque nadie revisó la caja de juguetes. El reinado de la noche. Un relato de la página Miedo Literal. En la descripción, su link. Síguelos. Mi nombre es Alexis Ruiz, aunque en casa siempre me llaman Alex. Tengo 20 años y vivo en Ciudad de México. Era un estudiante de medicina común y corriente que hace apenas una semana se sentía justo en la cima de la vida. Tenía el dinero que pudiera gastar, tenía el novio perfecto, mi familia estaba junta y feliz, y mi carrera prosperaba gratamente. Eso pensé, que era estar en la cima. Qué tonta, ilusa. Hoy comprendo que la única cima donde vale la pena estar es en la de la cadena alimenticia. Llevar las páginas de este diario me servirá de testigo de los días que hemos sobrevivido desde aquel día, cuando la oscuridad inició su reino. Transcurría el 29 de abril de 2022. Mi país, al igual que el resto del mundo, atravesaba una pandemia global de la cual estábamos saliendo. Yo como practicante presté mis servicios contra este monstruo invisible con el que estábamos lidiando. Al finalizar ese día, unos colegas y yo decidimos abrir una botella de tequila. Después de un turno de 48 horas en la clínica de esta caótica ciudad, merecíamos celebrar una pequeña victoria. Esa noche transcurrió en paz. Sentí que fue el día que mejor dormí en mi vida.
aunque la sensación se rompió con el grito del doctor en jefe, quien acababa de salir de una cirugía larga y extenuante. Comenzó a gritarnos por no presentarnos aún a reportar el turno. Solo le comenté: doctor Ramírez, observe la ventana, aún es de noche. Nuestro turno inicia a las 12 p.m. Ramírez, sin haber visto siquiera la ventana, con un rostro impactado me dijo: doctora Ruiz, son las 1:41 p.m. Obvio, revisamos todos los relojes y al encender la TV, la noticia era nacional. El sol se ha apagado. Deseábamos que fuese un relato de ciencia ficción o una pesadilla. Tratamos de irnos a casa, pero nos impidieron la salida del hospital. Accidentes, suicidios, ataques de pánico se habían vuelto la nueva pandemia. Soldados de la fuerza militar salieron a patrullar las calles, tratando de evitar saqueos y desmanes causados por los cobardes que desean aprovechar el cobijo de la oscuridad. Los teléfonos se habían muerto y el internet estaba saturado. Algunas redes sociales sirvieron como método de comunicación activa hasta que la red murió poco tiempo después. Aquel 30 de abril solo deseábamos que el sol volviera a nacer, cosa que un mes después jamás pasó. Hasta hoy el motivo de esta oscuridad es un misterio. El silencio del gobierno es atemorizante y la incertidumbre de sabernos una raza extinta sin esa luz vital era la idea general de todos para quien sabríamos qué sucedería, qué podríamos cultivar, cuánto durarían los árboles y flores, cuánto tardaría el mundo en congelarse. Y sin embargo, eso no fue lo peor. Después que el caos se apoderó de la ciudad, pensamos que la extinción vendría de los problemas sociales o los naturales que ya nos habíamos planteado. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué nos da miedo la noche? ¿Es irracional el miedo a la oscuridad? ¿Por qué le tememos? ¿Ignorancia o supervivencia? Después de días de estar en el hospital, pude por fin huir con la ayuda del doctor Ramírez, quien se dio después de implorar su ayuda. Deseaba ver a mis padres y hermanos, quienes vivían unas horas en un rancho a las afueras de la ciudad. Pude tomar mi motocicleta y, acompañado de la luna, emprendí ese camino negro y desolador que involucraba manejar en esta oscuridad total. En esa región, algunas de las plantas eléctricas habían dejado de funcionar, lo que agravaba la oscuridad en la zona. Tuve que ir más lento de lo normal, ya que apenas mi faro alcanzaba a iluminar un poco mi andar. Sentí un temor enorme al encontrar autos abandonados, tanto de civiles como de soldados. ¿Cómo es posible que nuestra única defensa haya abandonado su puesto? Moralmente me veía obligada a volver al hospital, pero deseaba saber que mi familia estaba bien, traerlos conmigo si fuera necesario. Llegué a casa al cabo de unas horas, prendí mi linterna y lo que hallé heló mi sangre. Las puertas de hierro que delimitaba la entrada estaba retorcida, rota, como si un elefante la hubiera torcido y pisoteado. La escopeta de uno de los cuidadores estaba tirada a unos metros de lo que parecían pedazos de una camisa. Yo jamás usé un arma, y sin embargo, más por inercia, la recogí del suelo. Me acerqué a la puerta principal de la casa, la cual se encontraba derribada. Todos los cristales de la casa estaban rotos y adentro de ella estaba aún más oscuro que afuera. Di unos pasos hacia el interior de mi casa. Era una pesadilla. Las paredes estaban manchadas de lo que parecía sangre ya seca. Temía por mi familia. Miedo que me acosaba buscando una rendija con donde adentrarse y que de repente se hizo realidad cuando al entrar a la habitación de mis padres e iluminar el entorno, encontré una mano amputada en el piso. En esa extremidad, en el suelo, pude notar algo. El anillo de bodas de mamá. El miedo paralizó cada músculo de mi cuerpo. Levanté la linterna un poco y en una esquina de la habitación estaba un cadáver descuartizado. Perdón, más que un cadáver, era ya solo un cúmulo de pedazos de carne, pelo y huesos. El instinto me hizo dar vuelta y correr hacia la salida, cuando de repente, de la oscuridad sentí un golpe. Un arañazo que abrió la piel de mi hombro izquierdo como si de mantequilla se tratase. Estaba derribada en el piso y al levantar la mirada pude observar cómo una criatura cuadrúpeda caminaba hacia mí, con el hocico abierto, exhibiendo colmillos manchados de sangre y pedazos de carne
que aún tenía atorados ahí y que aún postraba sobre sus 4 patas, rebasaba el 1,5 metros. Su cabeza era como la de un felino, con orejas puntiagudas que se movían en todas las direcciones. Tenía ojos pequeños que a esa distancia parecían 2 puntos rojos, los cuales no tenían párpados. Su piel era áspera y oscura, no sé si por la falta de luz. Sobre la espalda tenía unos picos afilados que parecían provenir de la columna vertebral y culminaban con la cola, la cual la punta estaba dividida en 2 partes. La bestia paseaba la lengua por sus fauces al observarme tirada en el piso. Lentamente se movía hacia mí, desplegando de sus patas delanteras unas garras que con cada paso que avanzaba podía oírse cómo penetraban al piso de aquella habitación. Había soltado la escopeta con el corte sobre mi brazo izquierdo. Estaba desvalida y desarmada en el piso de aquel cuarto que de seguro iba a ser mi tumba. Y como si de una luz de fe se tratase, escuché la voz de mi hermano que fieramente me indicó: «¡Cúbrete, Alex!», arrojando con una puntería horrorosa una botella que se incendió al golpear el piso de esa oscura habitación. La bestia retrocedía al ser repelida por más luz de esa mezcla química que por el propio fuego en sí. Samuel me tomó del brazo y me levantó del suelo, saliendo a través de la ventana conmigo casi a rastras. Ese monstruo demoníaco no podía ni siquiera acercarse al fuego, lo que nos permitió llegar al sótano de papá, aquel donde guardaba todos los licores que por el mundo coleccionó durante tantos años. Agradecí a mi hermano su acto heroico al salvarme de esa abominación, al mismo tiempo que le recordé lo malo que siempre fue lanzando. La abracé con todas mis fuerzas y lloré en sus brazos. Me contó de cómo mis padres habían sido devorados por esos animales unos días después de que todo se oscureció, y de cómo él se había resguardado en ese sótano desde hace una semana. Papá tenía instalado aquí un abastecimiento de agua potable y mucha comida enlatada que le gustaba recolectar para las salidas al campo que le gustaba dar con nosotros. Samuel con el licor hizo unas antorchas muy prácticas justo a la entrada del recinto que proveían de una luz que llenaba todo ese pequeño pasillo. En sus propias palabras decía: «Ni siquiera usaría puertas, esas bestias huyen de la luz al contacto». Me contó de cómo la Guardia Nacional vino a auxiliarlos para llevarlos a un lugar seguro al pasar unos días del funesto evento, acto que se vio frustrado por esos fenómenos que comenzaron a asesinar para después devorar a todo aquel que se rodeaba de esta noche perpetua. Después de discutir con él bastante, accedió a acompañarme al hospital. Le hice ver que una vez que se apagara su última antorcha o sus suministros terminaran, él sería presa fácil. Además, esas cosas aún no llegaban a la ciudad debido a las plantas eléctricas que aún suministraban luz a la orbe. Tenía que volver y prevenir a todos de estas cosas. Probablemente la luz de la luna también daña a esas bestias, aunque sea en menor manera que la luz intensa. Por eso la que me interceptó en casa de mis padres aún permanecía ahí. Tuve suerte de elegir esa noche para salir. Sin la luna llena estaría muerta muy probablemente. Solo algo me causa incertidumbre. ¿Cómo aún puede haber luz de luna? ¿Acaso no es un reflejo del sol? Es muy raro, aunque no voy a debatir su utilidad ahora. Samuel y yo llenamos la moto con todas las cosas que pudimos, incluido este diario, y con el cobijo de una luna llena hermosa, partimos a la ciudad. Él llevaba sosteniendo una linterna con una luz muy intensa apuntándola hacia atrás, y levantamos el faro un poco ampliado más el ángulo de la luz reflejada. Samuel y yo llenamos la moto con todas las cosas que pudimos, incluido este diario, y con el cobijo de una luna llena hermosa, partimos a la ciudad. Él llevaba sosteniendo una linterna con una luz muy intensa, apuntándola hacia atrás, y levantamos el faro un poco ampliando más del ángulo de la luz reflejada. Estábamos muertos de miedo. El camino fue relativamente tranquilo. Mi teoría de la luz lunar pudiera tener algo de cierta. No había nadie en el camino a la ciudad. ¿Será posible que estos monstruos devoren hasta los huesos de sus víctimas? Era posible. Mi hombro y los puntos de sutura que me di damos fe de su brutal embestida.
A unos cientos de metros observamos una gran explosión que iluminó momentáneamente el cielo de aquella carretera. Alguien se defendía hasta con los dientes, de lo que estoy seguro deseaba devorarlo completamente. Samuel y yo estábamos asustados y decidimos solo pasar de largo a aquel enfrentamiento. El fuego les daría oportunidad de huir mientras durase encendido. Avanzamos de frente hacia nuestro destino y cuando pensábamos de aquel evento era anecdótico, escuchamos unos gritos que se aproximaban a nosotros rápidamente. Un soldado herido que sostenía un pedazo de madera encendido corría desesperado a nosotros. La verdad, pensé en acelerar a fondo la moto y simplemente dejarlo atrás, pero algo en mí hizo que frenara, y aunque Sam me gritaba y jaloneaba para que nos largáramos de ahí, simplemente yo no podía dar la espalda a alguien. Aquel pobre hombre tenía el rostro y manos quemadas. Su uniforme lucía también achicharrado y cortado en algunas partes. Tenía un semblante de terror. Solo al llegar a nosotros cayó al piso sin más, apretando su estómago con fuerza, tratando de cubrir con sus manos un fuerte sangrado y gritando descarnadamente: «Aléjense de la oscuridad, o esas cosas nos comerán». Levanté su camiseta para observar la herida. Sus tripas estaban de afuera y él con su mano la sostenía para que no se separaran de él hacia el piso. Poco podía hacer ahí, más que tratar de cubrirlo y alentarlo a seguir vivo. Con cada frase que daba escupía sangre, y con ello, lo último que le quedaba de vida. Traté de hacer que callara, pero él con sus últimos alientos nos contó cómo su misión de rescate lo llevó a tratar de despejar un túnel carretero, y en esa penetrante oscuridad solo hubo espacio para una brutal masacre. Tuvo que meterse al fuego para librarse del asedio de esas bestias. De ahí las graves quemaduras por todo su cuerpo, y de cómo su guarnición trató de aguantar hasta que solo quedó él, muy mal herido, sin más remedio que elegir morir quemado o devorado por los que él llamaba sombras. Cuando oyó el motor de nuestra moto, corrió hacia acá pensando que éramos los refuerzos. Pobre hombre, falleció sobre el asfalto de esa carretera fría, viendo cómo sus esperanzas de salvación se reducían a nada al vernos a Sam y a mí rodando en ese negro camino. No podíamos cargar con un cadáver, así que hicimos lo más humano que pudimos y prendimos fuego al honorable Cabo Rodríguez. Ojalá que nada quede de lo cual puedan hacer carroña a esas despreciables sombras. Pasaron unas horas más cuando llegamos a las puertas del hospital. No pensé jamás decirlo, pero qué bueno que regresé. Mi conciencia me mata, pero tener a mi hermano conmigo me alienta a seguir. Que este diario pase la voz cómo peleamos hasta el fin de esta negra noche eterna, y de cómo pelearemos por no ser victimizados por esas sombras que solo desean devorarnos. Trataré de actualizar en unos días más la entrada de este documento, tratando de averiguar de dónde vienen esas criaturas o cómo rayos aún hay luz lunar si el sol ya no está ahí. Ojalá en el futuro cercano sea de utilidad para quien llegue a encontrarlo, por si yo en vida no lo delego o si aún hay un futuro adelante. Trovadores, hemos llegado al final de este relato. Espero que te haya gustado. Si es así, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. ¿Deseas apoyarnos? Deja un like y un bonito comentario. Es la mejor forma de ayudar al canal. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.